¿Qué te pareció? ¿Cómo fue todo? Oh, amigo, la clase pasada estuvo, qué locura esa clase. Bueno, las chicas de hecho me estuvieron escribiendo y todo porque impresionante. Sí. Ay, sí, yo Es fui que muy no puedo tocado. creer que Daniel, o sea, mira mi reflexión de hoy que estaba leyendo esta mañana Daniel 9. ¿Cómo puede ser que, o sea, Daniel es más profético, o sea, estudiando Apocalipsis y viendo Daniel, es como un pequeño Apocalipsis resumido así, metido en un combo, como te tiro pa, y es Claro. impresionante, me quedo, wow. Ah, increíble. Sí, sí, sí. Todo tuyo, amigo, cuando quieras. ¿Querés orar, amiga? Si Dale, arrancamos. dale, oramos. Gracias, papá. Gracias una vez más, papá. Gracias por tu favor, tu misericordia. Gracias porque podemos estar en este tiempo. Gracias porque realmente podemos verte a través de tu palabra. Gracias porque tú nos sorprendes cada vez que abrimos tu palabra, es hablando a nuestro corazón, dándonos una enseñanza nueva, papá, dándonos algo refrescante. Hoy te pido para que uses la boca de Rodri una vez más, Jesús, puedas inspirarnos a través de él. Padre, puedas impartir la palabra que necesitamos, Dios mío. Te pido que esta profecía sea abierta en nuestros ojos, que todo estupor en nuestra mente, toda conciencia dormida pueda despertarse a través de tu palabra. En esta hora, Señor, muchas mujeres te están escuchando, Señor, y te pido que a través de esta palabra ellas puedan ver claramente lo que tú has hablado acerca de este libro de Daniel, Jesús. Gracias, bendice a Rodri, papá, dale fuerza, papá. Te pido que Espíritu Santo lo estés guiando, lo estés llenando de sabiduría y de conocimiento para este tiempo, Dios mío. Bendícenos y bendice a cada mujer. En el nombre de Jesús, amén. 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 Vamos con todo. Separen su bloque de notas, su café, los que les gusta café, mate, los argentinos, agua. Y vamos en este viaje de Daniel. Llegamos al capítulo 9. Amiga, ¿querés leer hasta el 19? Mi idea es dividirlo en dos partes para que podamos aprenderlo bien, para que podamos profundizar. Hay muchas cosas, amigas. Estamos hablando de una de las profecías más poderosas en toda la narrativa bíblica y sería bueno poner la atención que se lo merece, porque mientras más profundizamos, más claridad vamos a tener para comprender la profecía en general, o sea, el plan de Dios, la, cómo Dios va a redimir todas las cosas, a través de quién, cómo será este escenario. Entonces, es importante poner la atención. Entonces, lo que quiero hacer es trabajar en dos partes, ¿ok? Mm, Hoy vamos a trabajar la parte uno, que es del verso 1 hasta el 19. dale. Pero voy a Corre dar un pantallazo en general y después profundicemos en en todo cada lo que... parte. Sí. Dale. Buenísimo. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de Babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender este pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres Rey justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de toda la tierra, de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos han dispersado por haber sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti.
Pero aun cuando no nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor, eres un Dios de compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste, a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y las has dejado caer sobre nosotros porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso como hoy podemos ver. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oídos, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacer estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre sea invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Tremendo, Yes, tremenda oración. increíble. Bueno, capítulo 9, amigas, es una vez más una de las profecías más importantes de la narrativa bíblica. ¿Ok? Entonces, estamos delante de una profecía que tiene un peso muy grande para la comprensión del plan de Dios. Y quizás me va a decir, pero ¿por qué eso? Quiero entender un poco más, ¿viste? Entonces, es justamente aquí en el capítulo 9 encontramos la respuesta que Dios concede a Daniel justo después de esa intercesión que están, que es conocido como las 70 semanas de Daniel, que vamos a estudiar en la próxima clase. Entonces, es una profecía muy importante porque habla de la profecía bíblica. O sea, muchos teólogos afirman que Daniel 9 es como la espina dorsal de la profecía bíblica. Jesús en Mateo 24, menciona esa profecía. Esa profecía tiene un peso porque profetiza eventos que al menos tiene como 490 años de acontecimiento. O sea, estamos hablando de algo, lo que Dios mostró a Daniel es clave. Lo que Dios mostró a Daniel en ese capítulo habla de la primera venida de Cristo, pero también de su segunda venida. O sea, acá tenemos simplemente un vistazo, un pantallazo del Evangelio. ¿Ok? Entonces, habla de la restauración de Jerusalén. Habla de la destrucción del templo en Jerusalén por 2 veces. Y, y eso es muy importante comprender porque todo eso como marca un cronograma bien claro con respecto a los eventos del fin de los tiempos. Es un cronograma bien definible.
Y quizá uno va a decir, no, pero no entiendo, viste, muy bien cómo va a suceder las cosas, como el orden cronológico. Bueno, acá en la semana, en las 70 semanas de Daniel, tenemos entendimiento, tenemos claridad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hablar eso? Porque nosotros como iglesia occidental, Latinoamérica, tenemos como, creemos en muchos mitos, ¿viste? Siempre hay un cierto tipo de argumento de que, bueno, es imposible saber cuándo Jesús va a volver. Mucha gente le gusta afirmar eso y saca del contexto lo que Jesús dijo porque nadie sabe el día y la hora, pero está hablando dentro de un contexto y sacan eso de su contexto y tomo eso como una forma, una cultura, una creencia, como si Dios no quisiera que fuéramos entendidos en los tiempos. Como si fuera como es un error, es un equívoco comprender acerca de las profecías del fin, los eventos, la generación, amigas, la generación que más se comentan en las escrituras es la última generación. Es la generación que va a ver con sus ojos, es la generación que va a probar de los eventos intensos, de los eventos gloriosos, de lo que la tierra todavía no vio con respecto al derramamiento del espíritu profético, bautizando la iglesia en el mundo. Cuando hablamos de los eventos del fin, no estamos hablando de prepararnos solamente para las cosas caóticas que van a suceder, ¿ok? Es importante comprender eso. Pero estamos hablando de prepararnos, preparar a nuestros hijos para las dinámicas más gloriosas que la iglesia aún no lo vio. Aún no fue escrita en un libro de avivamiento. Aún la tierra no vio una iglesia siendo bautizada por un espíritu profético donde una persona común y corriente de la iglesia que nadie conoce su nombre, su ministerio, simplemente van a hacer obras que la tierra, que la gente van a estar en choque. A ese nivel, no vamos a tener reuniones como más o menos, ¿viste? Estamos hablando de un nivel de poder, de empoderamiento del espíritu, como nunca antes hemos visto. Eso va a sobrepasar lo que leemos en Hechos. Cuando hablamos de las dinámicas del fin de los tiempos, es la iglesia de Hecho, una mezcla con Éxodo, potencializado, y ahí tenemos la iglesia de Apocalipsis. Estamos hablando de algo intenso. Estamos hablando de la iglesia chegando a su clímax de madurez, de sensibilidad, de discernimiento profético, de poder y autoridad. Ciudades van a estar bajo la influencia del temor del Señor, simplemente por el hecho de la iglesia proclamar el evangelio. El Espíritu va a respaldar con poder y autoridad que nosotros no hemos visto aún. Entonces, cuando hablamos de los eventos del fin, de prepararnos, es también prepararnos para los momentos más gloriosos. El clímax de la iglesia todavía no sucedió, amigos. Quiero decirte, todo lo que hemos visto como iglesia no llega ni de cerca, no es nada comparado a lo que vamos a vivir. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque eso debe generar en vos esperanza. La realidad de la iglesia hoy no es la realidad final. Lo que hemos visto de la iglesia hoy no es la realidad final. El Espíritu está conduciendo a la iglesia a días gloriosos y necesitamos estar preparados para eso también. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los eventos, la generación que va a vivir estos días, las dinámicas van a ser dinámicas intensas. Habrá un movimiento de martirio como nunca.
La iglesia va a alumbrar en un escenario caótico, pero también será una gran amenaza. Será también, va a traer muchas cosas. La gente la va a ver como una gran amenaza. Por eso vamos a tener un nivel de persecución como nunca y martirio. Entonces necesitamos ahora mismo cultivar un tipo de amor, de obediencia, de fidelidad al Señor, un tipo de amor incorruptible. Y Dios nos está entrenando. Cada crise que passamos, cada problema que hemos passado, é simplesmente um treinamento del Senhor para lo que está por venir. Não quero ser um tipo solamente triunfalista e dizer, não, todo vai estar bem, um grande avivamento. Ah! Tampoco quero ser um tipo negacionista, não, vai estar tudo mal, assim que prepárense para lo peor. Não, não. Las profecías nos hablan de dinámicas gloriosas y dinámicas intensas, violentas. Pero es en este escenario que Cristo va a moldear su novia como una iglesia santa, pura y gloriosa. ¿Ok? Entonces, estas dinámicas, estas tendencias, todo lo que está involucrado, la consumación de todas las cosas, Jesús desea que la iglesia crezca en el conocimiento con respecto a su venida. No estoy hablando de poner fecha, no estoy hablando de poner la hora, el mes, eso es una locura, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de saber, bueno, cuál es el nombre del anticristo, el color de su pelo, no, olvídate eso, no hay nada de eso. Pero sí, las escrituras nos dice de una manera muy clara el periodo del regreso de Jesús. Podemos mirar las escrituras y podemos ver de una manera muy clara el momento, la generación, las dinámicas que van a suceder, que van a formar un escenario para que Cristo regrese. Entonces, los eventos que anteceden a su regreso, las dinámicas que van a tocar la tierra, va a preparar este escenario. Entonces, podemos ver eso, podemos tener entendimiento y podemos afirmar lo que la Biblia ya nos está diciendo. Jesús no va a venir en cualquier momento. Aí muita gente pensa, não, a qualquer momento Jesus vuelve. Não, não vuelve. Jesus não vuelve hoje. Jesus não vai volver amanhã. E é importante que entendas isso. Poder, ele pode, é soberano sobre qualquer coisa, sobre todas as coisas. É o Senhor. ¿Por que não vuelve? Porque ele já dijo as señales, as promessas que necessitam chegar a seus cumprimentos. Então, quando vemos as profecias, por ejemplo, como esa de Daniel 9, eso nos ayuda a ubicarnos, a percibir, a discernir si cuánto estamos cerca de este glorioso evento. Estamos muy cerca, estamos muy lejos. Entonces, cuando miramos esta profecía de las 70 semanas de Daniel, podemos ver un periodo muy clave que nos muestra 7 años que antecedem, ou seja, que preparam o escenario para o regreso de Jesus em la tierra. Então, nadie sabe o dia, nadie sabe a hora. Quando habla de isso, Jesus está falando exatamente o dia, las 24 horas, ou seja, o dia del Senhor, o dia que ele aparece em los aires, nadie sabe, pero el período sí podemos saber. Daniel nos muestra 7 años divinamente designados por el Señor. Eso nos muestra el carácter del Señor. Ele não está improvisando en la historia.
Lo que sucede en la tierra no moldea su voluntad. Al revés, su voluntad, su propósito, su plan moldea toda la realidad en la tierra y desagua en gloria para Yeshua. Todo está preparando el camino para la glorificación de Yeshua delante de todos. La Trinidad está totalmente decidida a poner a Yeshua en un lugar de evidencia, donde Él será admirado por todos. Entonces, cuando estudiamos la profecía de las 70 semanas, vamos a ver 7 años, ¿ok? 7 años futuros, 7 años literales, 7 años definibles. La iglesia va a ver y decir, wow, sí, acá estamos aqui e estamos indo a uma direção específica, ok? E vamos por mais. Podemos definir os 3 anos e meio que antecedem al regresso de Cristo. Então, en esta profecia, habla de um evento específico, que quando este evento suceder, podemos afirmar, podemos anunciar, Jesús va a regresar de acá a 3 años y medio. ¿Ok? Entonces, eso es increíble, porque cuando aprendemos de los eventos, de lo que realmente es, de lo que la Biblia nos afirma que es, también podemos identificar lo que no es. Cuando mucha gente empieza a levantar teorías de conspiración, cuando la gente mira a la ONU, cuando la gente mira, bueno, los Illuminatis, el Vaticano, la inteligencia artificial y un montón de otras cosas, van a alarmarse. Y la gran mayoría de las veces, las personas que se alarman con esas profecías son personas que no estudian las profecías del fin de los tiempos. Son personas que alarman, hablan de cosas, ponen las redes, pero en realidad nunca pararon para estudiar las escrituras. Nunca fundamentaron su cosmovisión con respecto al fin de los tiempos a partir de las escrituras. Entonces, cuando la gente empezara a alarmarse, los mascalins, que vamos a entender quién son en Daniel, los sabios, aquellos que van a resplandecer en el fin de los tiempos y van a guiar a muchos. Estos sabios saben discernir correctamente. Van a ser sobrios. Van a decir, no, 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 no. Esto todavía no es el fin. Esto todavía no es el anticristo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que un día estaba en una transmisión vía Zoom, estaba Débora juntamente con Rodri y aprendemos de las profecías de Daniel y ahora yo sé los eventos que van a suceder, que necesitan suceder. Entonces, eso todavía no es. Cuando la gente estuviera como ya maravillada con la manifestación de un gran líder que parece que va a resolver y traer la solución, los mascalín, los sabios, van a decir, no, 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 yo me acuerdo cuando estaba estudiando ahí en el grupo de las mujeres con Débora, que vimos las profecías de Daniel. Este es el inicuo. Lo que todos están poniendo su esperanza por detrás de ese tipo está la personificación de la perdición. Es un engañador. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos desarrollando una visión profética. ¿Y qué es visión profética? No es solamente hablar con respecto a la vida de las personas, hablar su futuro. No, la visión profética es
entender lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y hacia dónde Dios nos está llevando. Entonces, cuando miramos la profecía de Daniel, eso nos da discernimiento y claridad espiritual. ¿Ok? Entonces, en estos 7 años orquestados por el propio Señor, que son futuros, una vez más, ¿ok? Son literales, son definibles, donde vamos a ver, número uno, el templo será reconstruido en Jerusalén. Ese es un punto muy clave. Entonces, nuestra mirada no está en Nueva York. Nuestra mirada no está en Roma. Nuestra mirada no está en Rusia. Está en Jerusalén. Personas proféticas están mirando con dirección a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, número uno, el templo será reconstruido. Dos, ese templo será profanado por el anticristo en la mitad de los 7 años. ¿Ok? Y con eso tenemos la posibilidad, el fundamento para discernir y luego saber y luego tener una definición del periodo que Jesús va a regresar a la tierra. Entonces, Jesús desea una iglesia entendida. Jesús desea una iglesia madura que sabe discernir los movimientos que anteceden a su regreso. Que Jesús va a volver como ladrón para aquellos que no están preparados. Y es importante que entiendas eso. Jesús viene como ladrón, sí. La pregunta es, ¿para quién? Porque para aquellos que estão preparando-se, para aquellos que estão preparando a outros, aquellos que estão estudando as escrituras, aquellos que estão leyendo, investigando as profecias bíblicas, sabem os períodos, sabem as dinâmicas, como é o desdoblamento de las profecias com respeito ao fim. Para estos, Jesús não viene como um ladrão. Jesús viene como un Dios novio. Jesús viene para casarse. Es el día glorioso de su iglesia. Es la bendita esperanza. Entonces, es muy importante en que en el estudio de Daniel tengamos esta visión. Lo que estamos estudiando debe moldear la forma que estamos discerniendo la realidad de nuestros días. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Ok? Entonces seguimos avanzando. Bueno, ahora hablando más del contexto del capítulo de Daniel, el contexto de esa profecía, tenemos, voy a tratar de mirar el contexto de dos dinámicas, ¿ok? Un contexto más amplio. ¿Qué quiero decir con eso? Un contexto del plan de Dios, un contexto de la redención. Que las 70 semanas están relacionadas profundamente con las profecías de la redención de todas las cosas. La redención de Israel. La redención que Israel va a vivir por medio de quién? Del Mesías. De la aparición del Mesías en el cielo con gran poder y gran gloria. ¿Ok? Entonces, en ese contexto amplio, las profecías de las 70 semanas habla del Mesías, habla de aquele que está por venir, habla de aquele que vai liberar a Israel de su exilio escatológico. La nación de Israel va a vivir momentos únicos. Jeremías chama de la tristeza de Jacob. ¿Ok? Pero en ese tiempo será el momento también que Dios va a restaurar la nación de Israel a su llamado, a su verdadera identidad de ser luz para las naciones. ¿Ok? Ahora, mirando en una dinámica un poco más específica,
el contexto inmediato, si podemos decir, el contexto de Daniel 9 habla del fin del cautiverio de Babilônia, em Babilônia, ok? Então, quando já vemos aqui, versículo del 1 a 3, repassamos. Dice, Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos en el primer año. O sea, aquí ya podemos ver que ya no se trata del imperio babilónico, ¿ok? ¿Todo bien hasta aquí? Aquí ya está actuando un otro imperio. Acá está actuando el imperio medo-persa. Entonces, eso ya nos da aún más luz para comprender el contexto de lo que Daniel está viviendo, ¿ok? En sus días. Seguimos. 2. De su reinado, yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años. Amigos, eso es increíble. Entender los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración, ruego. Me puse a ayunar y me cubrí de silicio y de ceniza. Entonces, vamos a analizar lo que está sucediendo aquí. Entonces, en el año de Darío, el hijo de Asuero, en otras versiones como Jerjes, ¿okay? Daniel está escuadriñando las escrituras. Daniel está estudiando el libro del profeta Jeremías. Eso es increíble. Daniel ya está teniendo muchas visiones. Dios ya está hablando con Daniel, pero eso nos muestra el corazón de Daniel. Y necesitamos aprender de eso. Porque en ese proceso que Daniel está investigando las profecías de Jeremías, él percibe, él tiene un entendimiento clave. Daniel entendió que las profecías de Jeremías hablaba del tiempo, hablaba de números, de días, de años. Y acá Daniel entendió que él y su pueblo hacía parte del cumplimiento de esa profecía. Él se encontró en la profecía de las escrituras. ¿Y por cuánto tiempo? Aproximadamente no, son 70 años. ¿Y dónde está eso, Rodri? Jeremías 29, 10. Y Jeremías 25, 11 y 12. Vamos a leer lo que Jeremías puso en capítulo 25, 11 y 12. Mira lo que dice. Y está bueno para que entiendas y hagas referencias. ¿Por qué eso? Porque eso te da vocabulario. Cuando pensás en las profecías de Daniel, en los 70 años, el exilio, automáticamente ya te linkas con la profecía de Jeremías. ¿Ok? Entonces, eso te da vocabulario. Cuando vas a orar, cuando vas a interceder, sabes lo que vas a orar. Tenés vocabulario para eso. Y entonces, lo que te estoy tratando de dar es vocabulario para que entiendas y crezcas de una manera práctica en tu vida de oración y entendimiento de las escrituras. Jeremías 25, 11 dice, todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante
70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Entonces, Daniel mira esta profecía y imagínate, empieza a hacer cuentas. ¿Y qué pasa? Daniel se dá cuenta que já estava chegando ao fim, que esse exílio já estava chegando ao fim de los 70 anos. Aproximadamente nesse tempo, devia estar entre 67 a 68 anos de exílio. Ou seja, faltava 2 anos para que se cumpriera essa profecia. Estava aí para cumprir-se, ok? Então, Daniel se dá conta y a partir de ese momento, más o menos el momento inicial, la historia dice que del exilio está en el año de 605 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, hasta este momento, vamos a tener como 67 a 68 años que ya se había pasado. Entonces, ¿qué significa eso, amigas? Que estes 70 anos de cautiverio estava chegando a seu fim. Quando pensamos em la geração de Daniel para a geração de Jeremias, vamos a ter de 1 a 2 gerações, máximo. ¿Ok? Então, aqui quero chamar-te a atenção para algo muito importante. Há muitas, quando pensamos em pessoas que estudam com respeito ao fim de los tiempos, hay muchas acusaciones de personas que dicen que, bueno, las personas que estudian las profecías, que hablan de escatología, son personas fatalistas. ¿Qué sería persona fatalista? ¿Qué es ser una persona fatalista? Son personas que creen que toda la vida ya está determinado, ¿viste? Y que no puede hacer nada, que no puedo cooperar con nada para cambiar el curso de los acontecimientos. Pero cuando vemos la historia de Daniel, es justamente el contrario. Ahora vamos a ver la reacción que Daniel tuvo cuando entendió que el fin del cautiverio estaba cerca. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Porque la actitud de Daniel, amigas, Daniel es un máster de la revelación del fin de los tiempos. No estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando de un hombre que tuvo revelación que hasta hoy estamos tratando de estar delante del Señor para entender y posturarnos y dar una respuesta de una manera adecuada a la revelación que Dios le dio. Entonces, este tipo se da cuenta que el fin del cautiverio estaba llegando. ¿Y cuál es su postura con relación a eso? Sabe muchos detalles. Daniel podría tener una postura de, bueno, el profeta Jeremías ya profetizó la duración del fin del cautiverio, ¿viste? Son 70 años, así que falta poco para llegar. Y bueno, entonces lo que voy a hacer es cruzar mis brazos y simplemente esperar el término del cautiverio, porque ya está profetizado por el Señor. Eso es ser una persona fatalista. Pero la reacción de Daniel no fue esa. Cuando Daniel percibió que la duración de Jeremías, que la profecía de Jeremías hablaba de una duración de 70 años de cautiverio, y Daniel ya estaba casi en el fin, el pueblo de Israel ya estaba casi en el fin de esa duración, de ese tiempo. ¿Cuál fue la postura de Daniel
como mensajero de Dios. Verso 3. Mira la postura de este hombre. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Aquí hay algo que creo que Dios nos quiere enseñar. Hay algo profundo que el Señor nos quiere enseñar hoy. La profecía bíblica es una invitación, es un llamado de Dios a su iglesia para cultivar una relación con Él. Cuando miramos las profecías bíblicas, ¿cómo debemos entender de inicio ya? Perciba, Dios te invitando a una relación más profunda con su persona. La profecía bíblica es Dios llamando su iglesia para crecer en intimidad con Él, para cultivar una vida de intimidad. ¿Y cuál es la evidencia de esta intimidad? Una vida de oración. La profecía bíblica es Dios llamando a su iglesia a crecer en oración, amigas. La profecía bíblica no tiene como objetivo de transformarte en una persona fatalista, en una persona que simplesmente cuenta los días, ¿viste? Ah, falta eso y falta eso. Ok, ok, pero ¿y qué más? La profecía bíblica es una invitación para que la iglesia vuelva al Señor, tenga una postura delante del Señor en oración. ¿Cuánto sé? ¿Cuál es la evidencia que estoy creciendo en las profecías bíblicas? Que estoy entendiendo de una manera real. Es que mi vida de oración está aumentando. Wow. Es que mi intercesión ya no es como un evento. Yo no estoy intercediendo solamente en un momento específico de culto, de un cuarto de oración. Es que mi vida está siendo cultivada en ese proceso de contemplarlo, pero también abrazar lo que Él está abrazando. Entonces puedo discernir correctamente los tiempos y las estaciones. Si estás estudiando las profecías bíblicas, si sos una de las personas que está entendiendo el período del regreso de Jesús, todo eso no es para que cruce tus brazos. No es para que simplemente espere el cumplimiento de las profecías de una manera cómoda, como si las profecías se cumplen por sí solas. Existe un rol de la iglesia en todo ese proceso del cumplimiento de las profecías que necesitamos comprender, amigas. Y alguien puede preguntar, y Rodri, ¿cuál es nuestro rol como iglesia? Nuestro rol como iglesia está relacionado a la oración. La iglesia que más coopera para las profecías llegar a su cumplimiento en el fin de los tiempos es una iglesia que ora. Entonces, ¿cómo encaro las profecías? Una invitación de Dios, un llamado de Dios para que yo entre en el lugar de oración e intercesión, súplicas. Ahí podemos medir si realmente estamos creciendo en el entendimiento de las profecías bíblicas. Que nunca será una postura correcta frente a las profecías bíblicas quedarnos de brazos cruzados. Las profecías bíblicas nos impulsiona
a un tipo de postura que no es una postura pasiva. Si estamos teniendo una postura pasiva delante de las profecías bíblicas, es porque todavía no entendimos. Y mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser? La persona es una maestra en escatología. Son personas, wow, entendidas, saben los eventos, saben la línea del tiempo, la secuencia de los eventos. Ah, ok. Y porque hasta ahora no significa que la persona realmente fue afectada por la revelación del fin de los tiempos. Porque una persona que es afectada por la revelación del fin de los tiempos es una persona que crece en su vida de intercesión y oración. Es una persona que está siendo tomada por un espíritu de súplica. Eso es increíble. Su familia respira de este ambiente de oración. La oración ya no es un tipo de, bueno, fui ahí a la iglesia y oré en un evento específico. No, su vida está siendo cultivada en ese lugar de oración, de estar delante del rostro de Yeshua. Entonces, siempre las profecías nos van a impulsionar a una actitud activa y no pasiva. Porque es eso que vemos acá en Daniel. ¿Ok? Entonces, la escatología, el fin de los tiempos, nunca, mira, nunca pueden estar separados de la oración y de la intercesión. Nunca, jamás. Entonces, cuando miramos la vida de Daniel, Daniel es un prototipo de la iglesia de los últimos días. Por eso es importante poner siempre los zapatos de Daniel cuando lees su libro, para percibir lo que ele estava sentindo, qual era o peso da profecia, qual era o peso que ele sentia em seu coração, para que podamos então empezar a ter vislumbres um pouco de lo que Daniel sentiu. Não queremos llenar nossa mente solamente de informações. Não queremos solamente sanar algumas curiosidades escatológicas. Não. Queremos responder de acuerdo a lo que Dios está revelando a través de esa profecía. Entonces, mi postura no es estar ahí pasivo esperando que las cosas sucedan. Mi postura es, cuando yo entiendo la voluntad de Dios, ¿cuál es la respuesta que tengo que dar? Intercesión. La adoración es la respuesta que damos a la revelación de quién es Dios. La intercesión es la respuesta que damos a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver la oración de Daniel. Vamos a analizar un poco más sobre esta oración. ¿Qué podemos aprender con todo eso? ¿Están conmigo? ¿Están dormidas? ¿Todo bien? Ahí vamos. Entonces, eh, una vez que Daniel entendió, y algo me llama a atención, porque Daniel tiene como fundamento no solamente lo que él está viendo. Daniel mira las escrituras. Así como Jesús, viste, Jesús en Mateo 24 menciona las profecías de Daniel. Daniel menciona las profecías de Jeremías. Jeremías menciona la Torá. Entonces, pueden percibir que hay como un proceso de una construcción de la revelación de Dios en su plan y cómo eso está totalmente de acuerdo. No es que, bueno, ahora Jeremías tiene que inventar algo nuevo, ¿viste? Ahora Daniel tiene que inventar algo nuevo. No. Daniel está justamente mirando la profecía de Jeremías, alguien que estuvo en una generación antes. Y la pregunta es, ¿y por qué nos gusta
fundamentar nuestra vida sobre nuestras propias experiencias personales y no las escrituras. No, porque ahora tengo una nueva dirección de Dios. Siempre tiene una nueva dirección de Dios, amigas. Siempre Dios le está hablando algo nuevo, toda la semana, toda la semana. Déjame decirte, si estás basando tu vida sobre tus experiencias, lo que te parece, lo que de tus sensaciones, de lo que estás percibiendo personalmente, individualmente, estás en peligro. Porque tus perspectivas pueden estar completamente equivocadas. En realidad, Dios no te está hablando nada. Lo que está así diciendo es un Dios conforme tu mente. Y estas revelaciones no tienen fundamento. ¿Por qué? Porque no tiene la luz de la profecía bíblica, la profecía más, como dice Pedro, la profecía. ¿Quién se acuerda de esa expresión? La profecía más, ¿se acuerdan? ¿Relevante? Hay una expresión que Pedro ocupa para decir de las escrituras, que es la profecía más, Ya te va a salir. Seguimos. no sabe, bueno, Estamos yo trabados. salió justamente ahora de mi mente, pero es la profecía más segura, ahí está. Tenemos que comprender lo que es un don profético y lo que es la palabra profética. Lo que vos hablas acerca de la vida de otros, que otros hablan a ti, de acuerdo con las escrituras, no es una palabra profética, porque la palabra profética más segura son las escrituras. Lo que estás desarrollando son dones proféticos, que ahí está el don de sabiduría, de conocimiento, que está increíble. Pero el don profético se somete a la palabra profética más segura y no al revés. El problema es que cuando ponemos el don profético en el lugar de la palabra profética, vamos a tener serios problemas. Entonces, Daniel lo que está haciendo es poniendo, fundamentando, anclando su vida en las profecías bíblicas. Él se encuentra en las profecías bíblicas y no solamente en lo que él piensa, y no solamente sus experiencias personales. Él fundamenta su vida en las escrituras. Entonces, una vez que él ve eso, 70 años, wow, está llegando, tiene una postura. Se vuelve al Señor y empieza a orar. ¿Okay? Entonces, la primera parte de esa intercesión en el capítulo, en el verso 4, lo primero que vamos a ver en la intercesión de Daniel, fíjense, verso 4. Y esta fue la oración y confesión que hice al Señor. Señor, mira cómo arranca. Señor, Dios grande y temible. Amigas, ¿pueden percibir la centralidad de la intercesión de Daniel acá? Él no está refiriéndose a, a potestades. Él no está como echando fuera potestades, espíritus dominadores. La centralidad de la intercesión de Daniel es su rostro, su visión, su enfoque está en Dios, en la revelación de quién es Dios, grande, temible. Su admiración, su temor, su celo está en mirar la revelación de su carácter. Nuestras intercesiones, infelizmente, son intercesiones que están basadas
más en las potestades que en la revelación de quién es Dios. Infelizmente, nuestras intercesiones están para echar fuera demonios, para estar gritando con potestades, para estar atando espíritus territoriales, pero nos olvidamos que el centro, el corazón de la intercesión está la centralidad de la revelación de quién es Dios. Entonces, pueden percibir eso acá. La intercesión de Daniel está centrada en Dios y en su pacto. Increíble. Entonces, imagínate, Daniel, aún estando en un exilio, dice que Dios es fiel a su pacto. Dice que Él es justo, compasivo, perdonador. Hey, Daniel está a cada momento enalteciendo los atributos de Dios. Cada atributo de Dios es la realidad que necesitamos anclar nuestra vida, su carácter, su persona, sus verdades. Es lo que realmente necesitamos crecer en el conocimiento. Infelizmente hay gente que le gusta más conocer los misterios profundos de Satanás que el propio Dios. Y Dios está reformando lo que nosotros llamamos de intercesión. Una intercesión centralizada en la dignidad y la hermosura de Yeshua. Segunda parte de la oración. Una vez que Daniel contempla, una vez que Daniel declara el carácter de Dios, sus atributos, su persona, sus afectos, lo que ele siente, un Dios compasivo, ahora Daniel empieza una dinámica de confesión. Eso es poderoso, amigas. Verso 5. Hemos pecado. Acá es muy interesante porque Daniel confiesa los pecados de la nación de Israel, identificando como sus pecados también. Sabemos que Daniel fue un hombre irreprensible, pero lo que vemos aquí, Daniel se humilla. Vemos Daniel en un tipo de intercesión donde él expresa varias veces: nosotros hemos pecado contra ti. Eso habla de la identificación de Daniel con el pecado de Israel. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impiamente y hemos sido rebeldes. Y hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Amigas, aunque Daniel, leyendo las profecías de Jeremías, entendió que el tiempo del cautiverio babilônico estava chegando a seu fim, ele intercede e confiesa os pecados de sua nação. Ele poderia simplesmente dizer: bueno, Deus, gracias porque está chegando ao fim, gracias porque sos fiel. Não, 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 não. Lo que ele hace, empieza a confesar los pecados de la nación y no solamente confiesa, sino que él también se identifica. Y acá está la clave del corazón de la intercesión. Intercesión es ponerte entre, ¿viste?
dos realidades que no había conexión. Tenemos un Dios totalmente santo, un Dios totalmente justo y tenemos un pueblo corrupto. Tenemos un pueblo que es infiel al pacto de Dios, un pueblo que ahora dio la espalda a su Señor y empezaron a adorar a otros dioses. Entonces, un intercesor, aquel que está entre realidades, empieza a interceder. Ahí está a ponerse en la brecha. ¿Cómo? No está solamente, Señor, perdónalo, míralo, mira mi nación. No, no, no. Hemos pecado, Señor. Oh, God. Este es el corazón. Y acá vemos que Daniel da nombres, pone nombre en los responsables. No es una intercesión que está al aire, viste que vos, no, Señor, perdónanos todo nuestro pecado, perdónanos por pecados que nosotros no sabemos aún. No, 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 no. Aterrizamos las cosas. Daniel dice los reyes, los príncipes, los padres y todo el pueblo de Israel. Y la pregunta es, bueno, estás pidiendo perdón, identificas que hemos pecado y la pregunta es, ¿y cuál es el pecado? Estamos pidiendo perdón, ¿por cuál motivo? Eso habla de la madurez también, amigos. Nuestra manera de comunicarnos. No estamos hablando de cosas, bueno, muy amplia. No, no, no. Ponemos nombre. Identifiquemos, porque una vez que identifiquemos, también nos hacemos responsables por eso. ¿Cuál es el pecado? Quebrar los mandamientos de Dios. Infidelidad al pacto. No escuchar los profetas, como dice, no atender la voz de Dios. Este fue nuestro pecado. Entonces, él habla que toda la maldición del pacto, cuando hablamos del pacto mosaico, ya tuvimos clase de eso, vas a encontrar en Levítico 26, Deuteronomio 28, habla del pacto que Dios tiene con Israel como nación, no solamente con individuos. Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí y este pacto es un pacto bilateral. ¿Qué significa? Es que existe la dinámica de escuchar el pacto, cumplir con el pacto y obedecer este pacto. Dios dijo abiertamente a la nación de Israel, si ustedes obedecen los mandamientos, va a suceder eso, y si no obedecen, serán disciplinados, estarán sobre la maldición de este pacto, que es justamente el pacto que Israel todavía sigue como nación cuando no reconoció a Yeshua como el Mesías. No va a ser, no va a quedar ahí para siempre. Habrá un cambio, habrá una transición de pacto en el gran día, pero lo que Israel está viviendo hoy es parte de la maldición de este pacto, porque no obedeció, porque todavía sigue desprezando, porque todavía sigue en tipo de adulterio, quebrando el pacto con el Señor. ¿Ok? Entonces, Daniel ve todo eso, Daniel dice con relación a la maldición del pacto, Daniel sabe que lo que está sucediendo con Israel en el cautiverio es una consecuencia de no obedecer al pacto.
Daniel dice y reconoce que aún así que el cautiverio está cerca de terminar, no hay arrepentimiento en la nación. Daniel sabe de eso. Daniel identifica eso. Y ahí entramos en esa tercera parte de esa oración en el verso 15, que es la súplica. Daniel hace súplicas a Dios. Daniel conecta el nombre de Dios con el pueblo de Israel. 9:15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre, cual en este día hemos pecado impiamente, hemos hecho. Entonces, Daniel intercede al Señor para que él desvíe su ira de la nación de Israel. Esto es el corazón de un intercesor. Entonces, Daniel intercede para que Dios en su justicia pueda desviar su ira santa de la nación de Israel. Daniel ora para que haga resplandecer su rostro sobre el santuario, sobre el templo, sobre el lugar que es la expresión de la presencia del Señor entre los judíos, el santuario. Y dice, por amor a ti mismo, por amor a tu nombre. Es muy profundo eso. Daniel está intercediendo algo muy profundo, amigas. No es por causa de nuestra justicia, no es por la causa de nuestro nombre, no, por amor a tu santo nombre, por el celo que tiene por tu nombre, por tu gloria, porque el nombre de Dios está totalmente conectado con su carácter. El nombre de Dios está totalmente conectado con su presencia. Dice 8, dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado por tu nombre. ¿Cuál es la ciudad sobre la cual es llamado el nombre de Dios? Jerusalén, el monte Sión, porque nos derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en no confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Entonces necesitamos percibir que la oración aquí es una oración, es una intercesión singular. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Israel, en el fin de los tiempos, cuando esté sobre el dominio del anticristo, cuando esté sobre mucha opresión, Zacarías 12:10 dice que el Señor va a derramar un espíritu sobre los habitantes de Israel y de Jerusalén, un espíritu de súplicas. Israel será bautizada por un espíritu de súplicas. Lo que Daniel está haciendo es un reflejo de lo que va a suceder en el fin de los tiempos con toda la nación de Israel. Y es importante entender Daniel acá como un prototipo. Imagínate, cuando Dios aparece en el cielo, delante de todos los ojos, Israel será bautizado por un espíritu de súplicas, un clamor profundo, un bautismo de arrepentimiento público y nacional. Será tan fuerte,
tão forte que diz que eles vão a mirar aqueles a quem eles transpassaram e vão a chorar como se choram, como se perde a um unigênito. É um nível de arrependimento profundo, como se alguém tivesse como se perdera um hijo. Se vai escuchar o llanto de la nación de Israel. Quando Yeshua aparece en los aires, Israel va a reconocer Yeshua a través de quê? De um espírito de gracia y de súplicas. Eso también nos habla de un reflejo de la iglesia en los últimos días. Por eso necesitamos hoy mismo, como iglesia, mirar nuestra vida y pensar cuál fue la última vez que lloré por mis pecados delante del Señor. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que intercedí por mi familia y identifiqué los pecados de mi familia y lloré por los pecados de mi familia? ¿Cuál fue la última vez que miré a los pecados de la iglesia y en lugar de estar criticando en las redes, yo me puse a llorar? Me agarró un celo. Eso es serio, amigas. ¿Cuándo fue la última vez que identificamos el pecado de nuestra vida, pero también de nuestra nación? Cuando miras a la realidad de Israel, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu postura? Hemos gastado tiempo de intercesión con súplicas en el lugar que va a ser el epicentro de los eventos jamás visto en la tierra, Jerusalén. ¿Qué hemos entendido? Hemos orado por eso, hemos gastado tiempo, hemos sentido el dolor en el corazón de Dios. Hay un dolor en el corazón de Dios. Pablo dice eso. Pablo dice, yo soy un testigo, yo tengo una tristeza en mi corazón. ¿Y cuál es la tristeza? Cuando decimos que queremos conocer el corazón de Dios, sepas que en el corazón de Dios hay una tristeza. Hay una tristeza constante en el corazón de Dios. ¿Y cuál es esta tristeza? Es que Israel todavía está lejos del pacto de Dios. Y necesitamos sentir esta tristeza y corresponder con esa tristeza en intercesión. ¿Ok? Entonces, después de todo eso, vemos la realidad de la profecía de las 70 semanas. Entonces, las 70 semanas no nace de la nada. Hay un contexto. Daniel 20 nos habla, el verso 20 dice, y yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel y supliqué en favor de su santo monte. Mientras seguí orando, Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, la que vimos semana pasada, se me acercó volando rápidamente como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como comenzaste a orar, hubo una respuesta que vine a decirte porque eres muy
amado, eres muy apreciado. Presta, pues, atención a mis palabras para que entiendas la visión. É increíble. Amigas, necesitamos entender que Daniel es como un paradigma de la iglesia en fin de los tiempos. Mascalín, sabios. Por muchas veces hemos pensado en un estudio de la escatología separado de la oración, separado de la contemplación, separado de afectos. Es una locura, porque no hay forma de pensar en la realidad del cumplimiento venidero de una manera fría, sin lágrimas, sin afectos. ¿Y qué podemos ver acá en esas palabras que Gabriel habla directamente a Daniel? Quando vos empezaste a orar, eu vine pronto para decirte, para responderte, pero antes quiero que sepas, sos alguien muy amado. Es una cuestión de amor. Cuando hablamos del fin de los tiempos, estamos hablando de una cuestión de intimidad, una historia de amor que estamos desarrollando con el Señor. Daniel, amigas, no fue un tipo reconocido, no tenía un público que lo escuchaba. Daniel estaba ahí en el palacio, en el imperio, pero era un hombre de una sola audiencia, de una sola platea, la Santa Trinidad. Daniel tuvo un público que lo seguía, que era el propio Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Entonces, Daniel era reconocido en el cielo, era amado, era apreciado. Y es muy loco porque Daniel es considerado el libro de Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Aquí Daniel es reconocido como alguien muy amado por el Señor. Ahora, cuando pensamos en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerda a quién Dios les confió la revelación de ese libro? A Juan. ¿Y quién fue Juan? El discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, es interesante pensar que este hombre que recostaba su cabeza en el pecho de Yeshua, el discípulo más íntimo, fue exactamente el hombre que Dios confió los secretos más profundos con respecto al fin de los tiempos. Entonces, este hombre que recostaba su cabeza en el pecho de Yeshua fue el hombre que le confió sus secretos más profundos. Entonces, cuando hablamos del fin de los tiempos, no es un tema para curiosos, no es un asunto para personas que quieren solamente aclarar algunas dudas, no. Cuando hablamos del fin de los tiempos, el corazón del fin de los tiempos es personas que sienten los afectos del Señor, personas que corresponden intimidad con el Señor, personas que están delante del Señor y Dios puede confiar los secretos más profundos, personas que disfrutan de su amor, personas que están creciendo en amistad con el Señor, personas proféticas, son personas que están desarrollando una amistad con el Señor. Personas proféticas no es una persona que tiene un currículo de cuánto son precisas en sus profecías. Personas proféticas son personas que no están tirando solamente profecías. Son personas que reciben los secretos de Dios. No es cuánto está revelando del corazón del otro, es cuánto está siendo afectados por los secretos del corazón de Yahweh.
Eso es un corazón de una persona profética. Y es eso que vemos en la vida de Daniel. Daniel recibe la revelación de las 70 semanas que vamos a estudiar en la próxima, en la clase siguiente. Y el contexto es aquí, mirando las profecías, identificándose con el pecado de la nación, intercediendo, y esa intercesión, sobre esta intercesión, Dios responde como? Con revelación de lo que Él va a hacer. Entonces, antes de crecer en el conocimiento de los eventos del fin de los tiempos, nuestro corazón debe ser de Daniel. Estar delante del Señor, correspondiendo en amistad. Y en la práctica, orando, contemplando, correspondiendo con su corazón. Entonces, a estos Dios revela sus secretos escatológicos. Entonces, aquí Daniel es alguien que está sintiendo lo que Dios está sintiendo en su corazón. Entonces, ¿qué es la intercesión? Básicamente es clamar al Señor por algo que Él ya dijo que va a hacer. Es donde estoy en acuerdo con lo que Él ya dijo que Él va a hacer. Sobre este fundamento es que Daniel recibe una de las más grandes revelaciones que alguien podría recibir. Entonces, para esta clase quedamos en eso y que el Señor nos impulsione para el lugar de intercesión, donde entramos. El lugar de intercesión es como si fuera una puerta, pero es una puerta chiquita. En este lugar solamente se entra arrodillado. Es una puerta que vos accedes, pero arrodillado. Y cuando entras en ese lugar, es como si tuviera muchos pergaminos, los secretos de Dios. En ese lugar hay lágrimas, oraciones líquidas. Que el Señor nos inspire a permanecer en ese lugar. Amén. Amén, gracias, Rodri. A mí me gustaría hacer una adaptación práctica para que lo dijiste, pero que me estoy encontrando mucha gente cuando hablamos acerca de lo que estabas diciendo, de vivir conforme a la profecía y no conforme a nuestros pensamientos y nuestra mente. Y hay mucho, mucho cristiano hoy en día pensando y guiando su vida en base a lo que piensa. Y a mí me gusta mucho este capítulo de Daniel, lo leí como 10 veces porque la oración de Daniel a mí me impactó. Me impactó muchísimo por él tiene un entendimiento de los pecados del pueblo de Israel. Él reconoce que el pueblo, y él teniendo la claridad, se vincula en la oración diciendo, hemos pecado, hemos fallado a tus leyes, no hemos hecho caso. O sea, todo el tiempo él se vincula. Y hoy en día, cuando tenemos claridad dentro de lo que estamos haciendo mal, no tenemos la capacidad de dirigirnos hacia Dios en esa humildad y en ese de, perdón, me equivoqué. Queremos buscar culpables todo el tiempo, queremos acusar a las personas, pero los primeros responsables de no vivir conforme a esa dirección, a esa profecía, es nuestra, única y exclusiva. No es del pastor, no es del líder, no es del hermano, no es de nadie. Es nuestra responsabilidad. Por eso a mí me encanta cuando una persona tiene humildad de reconocer dónde pecó, dónde se equivocó. Es ahí donde Dios y Daniel empieza a clamar por la restauración. Pero primero hace toda la reflexión de hemos pecado, no hemos obedecido y después clama por esa restauración, por el lugar santo, por eso. A mí, wow, Daniel 9 bueno, y falta la segunda parte bueno, es brutal. Gracias, Rodri, de verdad, una vez más. No sé si, Dani, sí. Wow, agradecida por todo y debo decir que he sido formada como en mi iglesia mucho por lo de la guerra espiritual y eso me tocó un montón.
porque a veces si uno se encarga como de estudiar más los tipos de demonios, los tipos de legiones, potestades, quisiera preguntar, porque pues obviamente que como, uy, así, ¿cómo hago para sí, obviamente sé que lo que ahorita estoy aprendiendo con ustedes, lo que me ha hecho es literalmente que todo eso merme. Eso es lo que ha hecho. Todo eso ha pasado como a un segundo plano, digamos, como que lo que normalmente nos enseñan. Pida lo que necesita, pida milagros, sanidades, prosperidad, etcétera, y nos como que forman como con ese tipo de, ¿cómo puedo Mentalidad. decir? Mentalidad o Sí, sistema, haciéndole perder toda la centralidad que he podido aprender en este tiempo, me hago entender. Y gracias como a este tiempo de realmente saber la revelación de Cristo, como que mi preocupación, ¡pum!, se fue a otro segundo lugar, como que dije, se quitó un peso. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Porque yo valoro y amo a mis líderes porque yo digo, hemos batallado varias luchas espirituales. Quiero saber qué opinan de eso o cómo lo puedo ver. Es fuerte. Rodri, ahí vas, Rodri. ¿Quería hablar, Débora? Yo hablo después. Vos querés hablar yo solo doy, nada, un segundo, es en el entendimiento y en la claridad que tiene cada uno. Por eso me encanta estudiar escatología y las profecías y todo lo que estamos viendo, porque es lo que decías, te diste la respuesta en realidad. A la luz de la profecía estás teniendo el entendimiento, cuando muchas veces en las iglesias nos estamos guiando por lo que nosotros entendemos. Es que por eso es clave, insisto, y le decía en el grupo a las chicas, esto no se negocia. ¿Por qué no negocio con esto? Tengo muchas cosas que hacer, claro que sí. O sea, ¿puedo generar más dinero? ¿Puedo trabajar más horas? Sí, pero necesito que haya mujeres que estén entendiendo este mensaje para que no pase esto, que nos guiemos por lo que nosotros pensamos. Es que es fundamental. Muy bueno. Sí, es un asunto que hay muchas implicaciones, ¿ok? Y no sé tanto el contexto donde estás, pero cuando hablamos de sumisión, a la luz de las escrituras, nuestra sumisión no es ciega, ¿ok? Nuestra sumisión no es una sumisión ciega donde vos simplemente sometés sin entendimiento. Entonces, yo soy sumiso a un líder porque yo percibo en ese líder que él es submiso al liderazgo de Cristo y su evangelio. Yo no soy sumiso a un líder porque solamente me cae bien y tengo un pacto con él. Aunque tenemos relaciones de pacto, pero cuando hablamos de prioridades entre el evangelio, el mandamiento de Dios, entonces en el discipulado tenemos que entender tres cosas que creo que eso nos ayuda mucho. Identificar lo que es mandamento bíblico, ¿ok? Lo que es consejo y lo que es opinión. Porque si mezclamos essas coisas, vamos a tener serios problemas. Mandamento bíblico es lo que la Biblia ya dijo. No, porque a mí me parece, no, no quiero saber lo que a ti te parece. Yo quiero saber lo que las escrituras dicen con respecto, por ejemplo, al matrimonio. Que la Biblia dice, el Evangelio tiene una respuesta y es suficiente a lo que la Biblia define que es un matrimonio de acuerdo con el reino de Dios. De acuerdo con el reino de Dios que es santificación. Cómo trato las finanzas de mi casa, la educación de mis hijos. La Biblia es muy práctica. Ahora está el consejo. En el discipulado yo puedo darte consejo. Yo puedo decirte, hey, creo que haciendo eso va a hacer con que vos obedezca las escrituras, que puedas caminar en santificación. Entonces, guarda con esas personas, guarda con ese tipo de charla, guarda con este... Pero es un consejo que puedo darte y abro la posibilidad de que yo esté equivocado también en mi consejo. No es algo como autoritario. Cuando hablamos del mandamiento, es mandamiento, amigas. Es el evangelio. No negociamos.
Ah, no, porque no concuerdo. Entonces no tenés problema conmigo, tenés problema con Dios. Y en ese proceso, Dios no te va a pedir perdón. Vos tenés que arrepentirse. Ahora, consejo yo te doy como un amigo, como alguien que te está ayudando al mismo tiempo, es ayudado por ti para ser más parecido con Cristo. Ahora, la otra es opinión. La opinión es solamente mi opinión. ¿Qué casa vas a comprar? ¿Qué color de tu auto? Te puedo dar una opinión, pero no tiene un peso del mandamiento bíblico. Vos no podés tener de mi opinión como, no, me dijo, tengo que hacer. No, no es así. En nuestra relación de discipulado es lo que vos tenés que hacer es entender lo que las escrituras dicen y sobre ese entendimiento vas a administrar tu vida aquí. Ahora, con respecto a guerra espiritual, es un hecho, o sea, es una realidad. La Biblia dice que el diablo está a nuestro... ¿cuál, cuál es la, la expresión alrededor? Como león rugiente. Sí, pero está a No, nuestro Echando. alrededor. alrededor. Entonces significa que necesitamos pensar. No está tan cerca como pensamos, en el sentido de, wow, todo es el demonio, todo es la potestad, todo es brecha, pasó algo difícil, pasó algo que no esperaba. Bueno, ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿Dónde di la brecha? Mi hijo se enfermó. ¿Dónde salió la brecha? Entonces, ese pensamiento no es un pensamiento de acuerdo con las escrituras, porque estás relacionándote de una manera donde vos estás en el centro y cualquier cosa de malo que pasa en tu vida es Satanás. Y muchas veces es una responsabilidad tuya de malas decisiones que tomaste. Y es consecuencia. Y otras veces estamos en un mundo caído. Todos van a sufrir. El evangelio no quita el sufrimiento, no. Hay un fundamento en el sufrimiento como una didáctica del Señor enseñarnos y Él nos está santificando con el sufrimiento también. ¿Ok? Entonces, el diablo está a nuestro alrededor, no está tan cerca, pero tampoco está tan lejos. O sea, no puedo ignorar sus maquinaciones, como dice Pablo. Entonces, yo no soy inocente, Ujú. pero tampoco soy un tipo que está todo el tiempo encontrando demonios en todo. Todo es espiritualizado, ¿no? Eso es rey de Dios, no, eso es rey del demonio. No, no, no. Si estás en eso, es una esclavitud, Exacto, wow. porque caes en el error de espiritualizar lo que Dios no está espiritualizando y demonizar lo que Dios no está demonizando. Entonces, eso te genera como una dicotomía o un dualismo que no puede ver Dios en cosas comunes, que Él es glorificado también. Pedro nos dice la manera que debemos hacer guerra espiritual. Y eso es increíble. Es humíllense bajo la mano de Dios. Es ir completamente en contra del pensamiento de esa era. El pensamiento de esa era no es de humillación, amiga. Es cuán buenos sos. A ver, mostranos cuán única sos. Mostranos tus habilidades. Mostranos, a ver, queremos ver. Estamos en una guerra de espectáculos. Este mundo busca cada vez más poner el nombre de la persona, levantar figuras, levantar personalidades, levantar el nombre de la persona, ¿viste? Y lo que Pedro está diciendo, humíllense. No busque el reconocimiento, la popularidad. No haga de eso un parámetro para tu vida. Eso é guerra espiritual. Ir totalmente em contra do espírito desta era. A vezes estamos gritando a las potestades, pero de verdade não estamos fazendo guerra espiritual. La maneira como educamos nossos hijos, que tipo de educação? Não, solamente tenho que dizer sí. Solamente tenho que ser positivo. Te digo, é o espírito desta era.
No, no quiero tener hijo, quiero dedicarme solamente a mis habilidades, creo que es una pérdida de tiempo. Eso es el espíritu de esta era. La manera como administrar tu dinero, la manera como lidias con tus habilidades, talentos, influencia, puede ser influenciado por el espíritu de esta era, de querer promoverte, de querer decir cuán única sos. Entonces, Pedro está diciendo, humíllense. No espere que el proceso te humille. Humillate ya. O sea, rendirse. Y cuando nos humillamos, resistimos a Satanás. Y dice que en el tiempo correcto, en el tiempo venidero, Dios los exaltará. ¿Qué tiempo es ese? A veces pensaban, no, en algún momento Dios me va a exaltar delante de los hombres. En algún momento Dios me va a promover, ¿viste? Viene la promoción de mi ministerio. No, no. En el tiempo venidero significa en el reino venidero vas a tener recompensa donde el propio Dios te va a exaltar delante de los hombres como alguien que ele encuentra confianza y vas a ocupar lugares de autoridades en el reino venidero y vas a gobernar con él. Entonces, Pedro nos dice de una manera muy práctica cómo hacer guerra espiritual, cómo resistir al diablo, humillándose, teniendo un corazón quebrantable. ¿Qué es humillándose? Pobreza espiritual. La primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres del espíritu. Es reconoce que no tenés méritos, que es por los méritos de Cristo. Reconoce ya que no se trata de ti. El protagonismo no tiene lugar en el evangelio. El evangelio va a acabar con toda mentalidad de protagonista, porque en el plan de Dios solo existe un protagonista. La iglesia coopera. Y la iglesia por cooperar es dar a Dios gloria. Y claro, Dios en su infinita generosidad también glorifica a sus santos, pero nuestra gloria no está en esa era, está en la era venidera. Muchas gracias. ¿Contesté, amiga? Muchas gracias. Muy, muy buena pregunta y muy buen punto que hablaste. Impresionante. Bueno, ¿quieres orar, Rodri? Así cerramos y bueno, espero que siga ayudando a muchas estas clases. El tiempo que Amén. estamos invirtiendo es realmente, yo creo que vamos a ver mujeres ahí levantadas, firmes. Yes. Padre, gracias por ese tiempo. Señor, nos dé un corazón como o de Daniel, Señor. Queremos dar una respuesta, un tipo de respuesta frente a las profecías de los días que están por llegar en la tierra, Señor. Nuestra respuesta es amarte por encima de todo, de todo, de todo, de todo, Señor. Seja nuestro corazón con el primer mandamiento en primer lugar, Señor. No queremos negociar, no queremos estar negociando com outros amores, amores rivales. Remueva de nuestro corazón todos outros amores. Lo que desvia nuestra atención, lo que desvia nuestra mirada de ti, Señor, lo que desvia nuestro enfoque en cooperar contigo, pero mirándote a los ojos. No queremos cooperar de lejos, Señor. Queremos cooperar como alguien íntimo, donde te reconocemos y somos reconocidos por ti, Señor. Yo oro, Señor, en nombre de Jesús, por familias que responden a las profecías, familias que fundamentan su vida, su cosmovisión, su sistema de creencias sobre el Evangelio, Señor.
lo que pensamos con respecto al éxito, lo que pensamos con respecto a la pérdida, que não seja formado, moldeado a partir de los parâmetros dessa era, Senhor, senão los parâmetros del Evangelho. Queremos ser encontrados en el gran día como una iglesia fiel, una iglesia que te amó frente a los momentos más intensos, momentos de pérdidas, momentos de vulnerabilidad. Oh, Senhor, encontre em nós, Senhor, tus amigos como Betânia, como Maria, como Marta, como Lázaro, pessoas que não performavam. Não queremos performar mais delante de ti, Senhor. Não queremos uma vida de performance. Não queremos um evangelho de performance. Queremos um evangelho real. Não nos escondemos, não escondemos nossas falhas delante de ti, não. Somos totalmente vulneráveis. Abrimos nuestra vida, caminamos en la luz, no tememos a la luz, Señor. No performamos. Y ese es el lugar donde tú te sientes en casa, Betania, el lugar que te recibía como nadie. Ni en Jerusalén, el lugar de las profecías, fuiste bien recibido, pero había un lugar, había una familia que te recibía. Y podría ser que no tenían la mejor estructura, la mejor casa, pero en ese lugar tú sentías en medio de tus amigos, en medio de nuestra rutina, de nuestras fallas y limitaciones, pedimos, déjanos ser Betania para ti, Señor. En medio del desorden de nuestra casa, queremos decirte, no tenemos mucha cosa que hacer, pero te queremos a ti, sabemos hospedarte, aún con nuestros afanes, paramos todo y ponemos atención en ti, donde todo está compitiendo por nuestra atención. Tú simplemente nos tienes, tenés nuestra atención, tenés nuestro sí, cuenta con nuestra casa, Señor. Cuenta con nuestra familia, cuenta con nuestros recursos. Queremos amarte con un amor incorruptible en una era corrupta, en una era de espectáculo. Nos volvemos a ti con corazón humilde. Nos volvemos a ti con vulnerabilidad. No nos escondemos y decimos, estos somos nosotros. Transfórmanos. Transfórmanos. Haga de nosotros personas que saben hospedarte, no por algo externo, sino por una actitud interna. Personas que interceden porque saben y reconocen su verdadera realidad. Necesitamos de ti, Señor. Más que ayer, necesitamos de ti. Toma nuestra vida. Toma nuestra vida. Toma nuestra familia. Encuéntranos. Aquí estamos, Señor. Amén. Amén. Amén, amigas. Gracias, Rodri. Privilegio estar con ustedes. Te amamos. Besos, chicas. Nos vemos. Yes. Chao.